Runners, sean todos muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Kona Running. Estamos muy contentos de estar acá con ustedes. Estoy acá con mi eterna compañera María Clara. Hola, me enredé. Hola María Clara, ¿qué tal? Es ¿Cómo que estás? estamos nerviosas por Sí, nuestro invitado tan especial. sí. Hola Lispa, hola Runners, sean todos muy bienvenidos. Estamos segurísimas de que este episodio les va a encantar. Bueno, todos los demás también, ¿verdad? Pero este en especial tenemos a una persona que nos inspiró durante la carrera, entonces estamos todos muy contentos, hasta nerviosos de Mm. presentarles. Pero antes, vamos a saludar a nuestro eterno compañero incondicional ya también. Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien al compartir mesa con ustedes, como siempre. Y realmente un día muy especial, ¿verdad? Sí. Porque tenemos de invitado de honor un crack, una luz en lo que es clínica médica, especialmente neurología. Y nada, estamos contentos y expectantes, ¿verdad? De lo que va a ser nuestro conversatorio. Y está con nosotros el doctor Emilio Torres. Él es especialista en clínica médica, en medicina interna y Neurología clínica. Neurología subespecialista clínica. en neurología Pensé que iba a clínica. explicar esa diferencia. Interesante. Y también es máster en electrodiagnóstico, ¿cierto? Sí, A la Hizo pucha. en Barcelona. así mismo. A la Entonces, pucha. todo lo que sea neurofisiología es con él, un crack. Yo tenía entendido, doctor, que uno hace la especialidad en interna primero y después en neuroclínico. Justamente eso cambió. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación a mis ex alumnos. Em, sí, hace como creo 10 años. Bueno, yo ingresé en la CONAREM en el 2010. 2012 aproximadamente hubo un cambio en la CONAREM donde Ah, mira. tendría que terminar primero medicina interna para hacer las subespecialidades. En mi época, muy viejo ya sí, pero bueno, hasta el 2011 o 12, más o menos, se podía elegir directamente la subespecialidad, cardiología, neurología, reumatología. Entonces hacíamos 2 años medicina interna, como si fuera que estábamos haciendo medicina interna con todos los demás. Y en el tercer año pasábamos a nuestra sub. Y yo hice eso. Entonces hice 2 años de medicina interna y 3 de neuro. Eso fue hasta el 2011. Desde ahí en adelante, o creo que fue 2012, no sé bien. Ahora mismo se tiene que terminar medicina interna, los 3 años, y ahí ellos rinden lo que les gusta, neuro o cardio, por ejemplo, y entre ellos compiten, ¿verdad? Para ingresar a neurología. Ay, mira qué interesante. Pero si te pones a pensar, prácticamente le falta el título de clínica médica, Y sí, porque en otros países es 2 años. Entonces, rotaron 2 años por clínica, tienen todo el conocimiento de clínica, solo que estafa, no te dan tu título, pero accede a la residencia de neuro de esa forma. Realmente en neurología como cardiología y otras especialidades de la medicina interna, vemos pacientes, vamos a decirle, con muchas patologías de clínica médica, ¿verdad? Neurología no es que vemos solamente un cerebro, no, vemos pacientes cardiópatas con FA, vemos pacientes con EPOC, vemos pacientes con insuficiencia renal crónica, entonces sirve realmente esos 2 años. Para muchos de mis colegas realmente podría ser solo un año, ¿verdad? Porque al final no hacemos clínica médica, si ustedes me preguntan, ¿ves pacientes y haces? Claro que puedo medicar una hipertensión, diabetes, lo que sea, pero como la neurología es tan amplia, realmente terminas neurología y te olvidas un poco de otras especialidades, especialidades. pero te sirve como una base, te sirve muchísimo. Eso sí, puedo decir que me sirvió mucho esos años de clínica médica, porque son años, o sea, en Brasil, por ejemplo, es un año, creo, y en otros lugares creo que se rota nomás. No, y hay No, escuelas realmente, hay escuelas que son 3 años directo en neuro, 4 años directo en neuro, o rota por clínica médica 1 año, rota por clínica médica 2 años, tipo, depende mucho de la depende de la escuela. escuela. Hay de 3 y 4 años, o sea, depende mucho del lugar en donde haga residencia, ¿verdad? Pero creo que sirve muchísimo. Sí, porque te da una visión general del paciente, ¿verdad? Así mismo. ¿Vos querías decir algo? Me daba la impresión de que No, te ya. interrumpía. No, yo le iba a saludar nomás, tipo, bienvenido, doctor. Y Ah, vos ya le saltaste con una Sí, pregunta y ahí yo ya yo me todavía perdí. no. ¿Sabe cómo se llama eso? Ansiedad. perdón. Claro que no. ¿Puedo hacer un diagnóstico así en plena mesa? No, pero pues, No, red flag. estaba ya curiosa con la cuestión de Mm, la residencia. Sí, yo, ¿cómo es? Pero sí, ese año de medicina interna hacemos, o sea, esos 2 años por lo menos rotamos, igual que uno que está haciendo clínica médica, en urgencias, vamos a urgencias, donde ves pacientes, que es interesante ver, ¿verdad? Em, qué sé yo, un infarto, algún miocardio, ACV, pacientes graves, ¿verdad? De urgencias. Luego se rota a sala de clínica médica, donde se ven todas las patologías ahí. Y principalmente la cardiopatía en Paraguay es muy frecuente, ¿verdad? Entonces vemos muchos pacientes cardiópatas con insuficiencia cardíaca congestiva y qué sé yo. ¿Qué más? Bueno,
residentes ya de medicina interna sí hacen otras rotaciones en el hospital, por ejemplo, a UTI. Eso nosotros no hacíamos, por ejemplo. Ya. Era más en sala, ¿verdad? Lo que estábamos para otra subespecialidad. Y volviendo a los Mm, inicios, Doc, discúlpame que te mm. interrumpí. ¿Siempre fue clínica médica para vos o dudaste en algún momento ahí con cirugía? Siempre fue lo Creo que clínico. dudé 2 semanas más o menos de cirugía, pero nunca fue, siempre fue clínica médica. Em, Dudé cuando hice el internado de cirugía y teníamos que llevar a un paciente, no sé si sigue siendo así, yo también soy de la misma facultad que usted. Teníamos que presentar un caso clínico que nosotros les recibíamos la urgencia y le seguíamos al paciente hasta que se va de alta. Mm. Si se iba de alta en esos 3 meses que hacíamos la rotación de cirugía. Y como me metí demasiado, porque tengo un hiperfoco también de repente, con el caso, medio que dudé, ¿verdad? Parece que me gusta cirugía, ¿verdad? Pero cuando entraba a ayudar en el quirófano me daba cuenta que no era mi lugar. Que Me no era lo gustaba tuyo. más las recorridas de clínica médica, me gustaba ir a investigar casos clínicos, por ejemplo, complejos. Y eso fue también producto de docentes que tuve, ¿verdad? Que me hicieron que me guste más la parte clínica médica. Creo que siempre fue clínica médica mi opción, ¿verdad? Número uno. Y de ahí, entre ellos, había otras opciones que te Pero, comento si quieres. pero ¿era clínica médica para neuro o era Bueno, ahí inicialmente justamente. solo No, interna? me gustaba, yo tenía en la CONAREN tenía 3 opciones que me gustaban realmente. Neurología, por varios motivos. Uno me parecía muy interesante, lo que es el cerebro y las neurociencias. Yo veía muchos videos, por ejemplo, en esa época empezaba el tema de YouTube y había hasta ahora me recuerdo, un canal que se llama Enigmas del Cerebro, de Argentina. Y yo eso era fanático y veía y hablaba, ¿verdad? Que al final no es eso lo que es la neurología, pero era neurociencia y me parecía interesante lo que es el cerebro y cómo funciona el cerebro. También me gustaba cardio, creo que fue por el docente que hizo que me guste clínica médica, era cardiólogo y me gustaba cardiología. Em, y también me gustaba reumato en su momento. Gastro por ahí también, ¿verdad? Pero todas eran especialidades clínicas, ¿verdad? Y neuro me fui más porque pensé, bueno, en Ciudad del Este, yo siempre quise volver a mi ciudad, soy de Ciudad del Este, nací aquí, viví toda la vida. So me fui a hacer la especialidad y mi plan era volver, ¿verdad? Entonces veía que en neurología había pocos neurólogos y también eso pensé en ese momento y elegí por eso neurología. Pero la verdad, cuando elegís una especialidad, creo en mi época yo no sabía mucho qué era la residencia en neurología. Creo que esto que ustedes están haciendo es muy interesante para que el que va a hacer residencia va a tener Sí. noción, porque yo no tenía idea, la verdad no sabía, bueno, ACV sabía que había neurología, pero y patologías medio complejas, pero no sabía que la vida de un residente en neurología no tenía ni idea. Sí, pasa mucho que cuando nos vamos a rendir la Mm, CONAREM, tenés una que otra referencia, un mm, amigo y otro que hizo, pero nunca es tan cercano, ¿verdad? Yo creo que sí, esto también va a ser muy útil para los chicos. Sí, siempre o sea, te guías en lo que te cuentan y no siempre sí, te cuentan todo, ¿verdad? O así sea, mismo. algunas especialidades y entonces te quedas medio ahí en lo más conocido, en lo que tenés referencia y de repente hay otras cosas que te podrían atrapar y no conoces, ¿verdad? Así Entonces, mismo. tiene mucha importancia. En su momento, cuando se hace la residencia, vos rotás por varios. Lo bueno de la neurología es que tiene muchas subespecialidades otra vez dentro de la neurología, muchas áreas que en nuestro país, como un país un poco más pequeño, esas áreas de repente no hay especialistas en cefalea, pero en los países donde, o sea, como Brasil, por ejemplo, que tienen cuántos millones de habitantes, ahí vos te puedes dedicar como neurólogo solo a ver cefaleas, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí ya están haciendo eso en el servicio donde yo me formé, en el Hospital Central IPS. Hay un grupo de cefaleas. En mi época sí había ya grupos, por ejemplo, de enfermedades neuromusculares, que es lo que yo me dedico más ahora. Grupo de demencias y enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, trastorno del movimiento, estaba más o menos con demencia, como Parkinson, enfermedades neurodegenerativas. Otro grupo que se llama epilepsia, que ahora tenemos un avance tremendo en lo que quieren hacer neurología. En el IPS en mi época no había un servicio de cirugía de epilepsia y trabajan ahí en conjunto con neurocirugía y neurología y ya hay cirugía de epilepsia en Paraguay. Hace Wow. varios casos. Hay una sala de video electroencefalograma, el único del país, también en IPS. Hay epileptólogos, ya también en IPS. Son residentes que terminaron la carrera y se fueron a hacer su especialidad en epileptología. Entonces se dedican a ver epilepsia, porque es un caso, porque es muy frecuente, la epilepsia es Sí. frecuente. Entonces, durante la rotación en esos servicios, porque vos rotás durante la residencia, después puedo comentarle cómo es, en qué año, ahí vas viendo qué te gusta más, ¿verdad? Ya. Rotábamos también por un servicio que es esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes. Un tiempo también me gustó eso, en su momento dudé, pero después me dediqué más a lo que es la neurofisiología, como está diciendo Roberto, ¿verdad?
Qué, También porque vi que faltaba esa especialidad, había un poco en el país y me fui por ese lado. qué interesante que hayan estos grupos tan bien formados ahora en IPS. Yo no sabía eso, por ejemplo. Sí, hay grupos No. en servicios grandes y suele haber. Y solamente IPS tiene neurología, ¿cierto? No, también hay residencia de neurología en el hospital de clínicas, que un servicio un poco más pequeño, ¿verdad? Pero Mm. también hay neurólogos que se forman ahí muy bien también, ¿verdad? Porque también es una escuela, ¿verdad? El tema de escuela en IPS también hay, obviamente hay más asistencialismo porque es Claro. un servicio tamaño, muy ¿verdad? grande, el tamaño, hay muchísimos Mm. pacientes, pero eso también es bueno. Siempre la pregunta, ¿verdad? Si me hacen a mí para elegir un lugar de residencia, diría un hospital grande donde haya mucho flujo de pacientes, Mm. porque es importante durante la etapa formativa de la residencia ver casos de todo tipo, Claro. desde lo simple hasta lo más complejo. Tal vez, como vos sabés, Roberto, rotaste conmigo, el 90% de nuestros pacientes del día a día del consultorio de neurología no son casos complejos, pero te ayuda a que vos no te sientas perdido de repente ante un paciente complejo en tu Totalmente. vida de neurólogo. Entonces, en la residencia eso es bueno, porque el servicio de neurología, por ejemplo, en la residencia, solo acepta casos más difíciles, vamos a decirlo así. Casos de tipo ACV o una cefalea, eso se interna en clínica médica y se va como interconsultor, tal vez un neurólogo para ver, pero casos complejos es lo que internamos en el servicio que tiene 25 camas, el servicio de neurología. Y ahí el R1 es el que está todos los días ahí con los pacientes internados. Con el R2, ¿verdad? Que siempre está supervisado, y hay un jefe de guardia, neurólogo, Ya. que está principalmente para los casos de ACV, los códigos de ACV o código ICTU que le llaman también. Entonces es un servicio que está bien montado. Hay en la enfermería también se le dice neuroenfermeras, pero son enfermeras que hace 20 años trabajan en neurología, manejan Y súper son bien todo. neuroenfermera. Se le dice así. Ellos hacen Sí. cursos también, comento que hacen cursos de neuroenfermería, ¿verdad? Mm. Cómo manejar el paciente neurológico. Pero bueno, cada tanto sí se internaba de repente un caso que no era puramente neurológico, ¿verdad? Más de tipo psiquiátrico, por ejemplo, porque no hay un servicio de psiquiatría en el hospital. Entonces, Ya. también a veces veíamos estos casos. Qué interesante ver también, ¿verdad? Sí. Porque Hay que manejar, ¿verdad? hay que manejar, porque viste que estamos ahí siempre Al final el- se solapan los No, pacientes poquito, ahí. al principio ese se llama neuropsiquiatría, luego, ¿verdad? la historia de la neurología empezó como neuropsiquiatría. Bueno, la primera escuela, la primera residencia, vamos a llamarlo así, de neurología fue creada por ¿quién es el maestro? El más capo, Yo diría Charcot. Jean-Martin Charcot, en el Salpêtrière, en Francia. Él creó el servicio de neurología en su hospital. Él fue el que creó. Y cuando las especialidades se formaban, así, no había residencia, pero a vos te gustaba Tutoría. neuro y te iba detrás de un tutor y estabas con Te él lleva todo el detrás tiempo. un tutor. Y se iba formando ahí el neurólogo, por ejemplo. Pero en esa época era neuropsiquiatría porque estaba con psiquiatría también, y el que le gustaban más los trastornos de conducta veía más los casos de psiquiatría, y los casos neurológicos puramente se iba más hacia neurología. Luego se dividió, ¿verdad? Así, en psiquiatría y neurología. Creo que ya en el siglo pasado nada más. Y ahí en Estados Unidos empezó después, ¿verdad? Que la competencia siempre es Francia en el tema. Empezaron las residencias, ¿verdad? Ya, a la formación de neurólogos. Pero igual en el día a día del neurólogo siempre terminas atendiendo ahí De todo, algún caso no, de ¿Cuánto de psiquiatría. ansiedad por día? Muchísimo, me imagino. Creo que, pero no te diría solo el neurólogo. Mm. Hablando con otros especialistas, cardiólogos, neumólogos, un 60-70%, por eso yo creo que en la facultad todavía hay que hablar de los trastornos de ansiedad, depresión, porque se ve muchísimo en el consultorio. Un 60%. Creo que si veo 10 pacientes una mañana, 6 pacientes son trastornos de ansiedad, ¿verdad? Que somatizan y hacen cuadros, vamos a decirlo así, de síntomas neurológicos, pero no son enfermedades neurológicas propiamente. Y eso, hablas con un cardiólogo y te va a decir lo mismo. Pacientes que van por palpitaciones, el neumólogo te va a decir por falta de aire, y no son problemas propiamente del pulmón, ¿verdad? Entonces, creo que ese tema creo que en la facultad se está haciendo eso, ¿verdad? Ya hay Sí. psicología ahora. Sí. Se tiene que hacer hincapié porque es el día a día de todo lo que hacemos clínica médica, vamos a decirlo así. Creo que van a estar de acuerdo todos los especialistas con eso. Vemos Sí. mucho eso. Y- Es cierto. Y también de los que hacemos atención primaria, ¿verdad? Porque También. es reconocer y saber dónde derivar. Un tema, si quieres, ahí para acotar, ya que sé que hay de repente alumnos o que están haciendo guardias residentes, para no apresurarse en hacer el diagnóstico de un paciente con trastornos de ansiedad o depresión, un cuadro psiquiátrico en sí, siempre primero tener en mente, eso mi jefa, la doctora Sara Florentín, me decía, Emilio, pues yo me acuerdo que una vez se internó un paciente
en neuro y nosotros, en nuestras cámaras eran muy, digamos así, solicitadas para cosas graves y vi un caso y parecía un caso muy psiquiátrico, ¿verdad? Y dije, doctora, este no es para enviarle a consultorio de psiquiatría y por qué se internó. Y era un caso así que tenía muchos síntomas neurológicos, pero parecía mucha somatización, un trastorno de ansiedad muy florido. Y decía, primero siempre en tu mente tenés que el paciente puede tener algo neurológico. Por más que parezca demasiado un cuadro de ansiedad, hace tu, vamos a decir, protocolo de atención de paciente como hacerle el examen físico neurológico. Y después que se descarte, ahí no hagas, él ya decía, para no hacer diagnósticos psiquiátricos en sala, nosotros teníamos que descartar lo neurológico. Si ella estaba conforme si le decíamos, doctora, este cuadro no es neurológico, pero no le etiquetábamos de nada, ¿verdad? Para no fallar, ¿verdad? Porque en Sí, muchos casos de trastorno de ansiedad, a veces era un infarto agudo de miocardio y el paciente, claro. no, este paciente, ¿verdad? Con trastorno de ansiedad y se le envía a la casa y el paciente después hace un... Entonces, mejor hacerle un electroponina si tienen la duda, eso saben, ¿verdad? Creo que Ujú. Roberto también, ¿viste? Eso es mucho en urgencia, ¿verdad? No, vos sabés que mi trabajo final de grado o sea, fue sobre un paciente joven con esclerosis múltiple rápidamente progresiva. Yo te comenté todo. Sí. Fue tu paciente incluso. Mm. Y él fue 2, 3 veces al médico general, al clínico, y todo era, estaba somatizando, ¿verdad? A uno se le prendió la lamparita, hizo la resonancia y ya había avanzado demasiado. Entonces, tipo, yo creo que hay un déficit, no solamente acá, sino en General. muchos lugares, ¿verdad? Que la formación del médico general, ¿verdad? Rápido queremos ponerle la etiqueta Lo que sea. de ser Mm. ansioso, de ser psiquiátrico Mm. incluso, ¿verdad? Y no nos encargamos de descartar lo orgánico, lo neurológico en este caso, ¿verdad? Sí. Y por último, ahí como un descarte de dejarlo Y, lo psiquiátrico, ¿verdad? y yo reconozco, habré metido la pata unas Ujú. cuantas veces que después digo, opa, ¿verdad? Em, por suerte estos pacientes vuelven conmigo, doctor, me viste y qué sé yo, y me dice tal estudio y vengo, oh, Mm. sorpresa. Sí, Entonces, mejor nomás, ante la duda, hacer un buen examen físico, siempre eso digo en semiología, ¿verdad? La base del diagnóstico de neurología, como en muchas, creo que patologías médicas, no es el estudio, no es la resonancia, por más que tenemos resonancia y en las películas, vamos a ver siempre en las series, casi todo es por resonancia, ¿verdad? Un paciente con demencia y le muestra, y muestra el cerebro y qué sé yo, es más por la historia clínica. Entonces, al que quiera hacer neurología, que le guste hablar y escuchar. Saber preguntar, saber escuchar, porque la anamnesis, como siempre decía Roberto, 70% de mi diagnóstico en neurología para mí es por la anamnesis, por el interrogatorio, no tanto por el examen físico. Espectacular usar el martillo de exploración, usamos, no es por algo que tenemos nomás ahí. Eh, us- Nos sirve, obviamente, el examen físico, pero yo le doy, con la experiencia, hace 10 años que soy neurólogo, al interrogatorio. Ahí creo que saber preguntar y saber también escuchar, ¿no? Tal vez apurarnos, ¿verdad? Y bueno, eso depende de muchos factores, ¿verdad? Cuántos pacientes ven por hora y compañía. sí. Y esto que decís también es demasiado Mm. importante Mm. y me hace recordar que tenía Mm. en mente para preguntarte el perfil de la Mm. persona que quiere hacer neurología, porque a Mm. veces a uno le gusta tal o cual Mm. especialidad, pero no sabe lo que es la vida real o el día a día del neurólogo y de Mm. repente choca con su personalidad. Como acabaste de decir, Mm. si te gusta neuro, tenés que ser una persona conversadora y tener que tener en Empática. cuenta que ese va a ser tu Sí, día a día, ¿verdad? Entonces, antes de elegir esa especialidad. así mismo. Hacemos mucho eso. Creo que todas las especialidades de medicina interna, que ahora que involucra cardiología también, ¿verdad? Sí. Y En neurología principalmente porque no tenemos de repente, el cerebro es muy complejo, ¿verdad? Y yo no puedo ver pensamientos, emociones, eso no se puede ver en una resonancia ni en un electroencefalograma, ¿verdad? Eso es más escuchando al paciente, ¿verdad? Y como dijimos hace rato, se parece mucho a los cuadros psiquiátricos de repente, entonces tenemos que saber preguntar, ¿verdad? Eh, Siempre digo, ¿verdad? Empezar por un síntoma, le digo a los alumnos, y ese síntoma sacar, hacerle la historia como debería ser de esa cefalea y después andar al siguiente síntoma, ¿verdad? Para que tenga orden. Y también no se frustren cuando terminen la facultad, yo también me pasó lo mismo. Tenés todas esas ideas en general de lo que es la medicina, ¿verdad? Pero muchas patologías no conoces, ¿verdad? Y eso, la experiencia viene únicamente, no hay forma de que te apures y que a leer todo el libro de neurología y voy a entrar a la residencia sabiendo todo. Le veo a María Clara haciendo eso, por ejemplo. Está leyendo todas las patologías. Llega y, pero al final te enredas de repente, porque me pasaba eso a mí, que tengo cierta ansiedad también. Y no es como está en el libro realmente. Y eso, yo siempre le digo al alumno de semiología, hacer lo básico,
la historia clínica, pero no te apuren a darle un nombre ya de repente de una patología rara, ¿verdad? Porque eso viene con el tiempo, ¿verdad? Es difícil Sí. que termine la facultad ya sabiendo hacer diagnósticos complejos, ¿verdad? Eso con la residencia también se aprende. Y hoy en día, bueno, la persona que quiera hacer neurología Mm. tiene eso en mente. Tiene que hacer sí o sí los 3 años de clínica médica antes. Acá, O 2 acá en Paraguay sí. para Tiene que rendirle hacer con 3 AREN. años de clínica médica si no es en el ministerio. El ministerio son 4 años con lo que es la pasantía rural. Tiene que hacer sí o sí la rural. Tenés que tener el título de medicina interna. Una vez tener el título de medicina interna, tenés que rendir el examen de subespecialidad. Y ahí, si dichosamente te toca el único o los únicos 2 puestos que hay en todo el país para una especialidad tan densa, haces neurología. Imagínate, Las plazas este año fue una plaza solamente. una plaza. Pero normalmente son 2. En el año que yo entré, cuando fui ya R2, mi R1 había solo uno, también era una sola plaza, pero nosotros solicitamos con mi compañera, hicimos una nota a la jefa, porque eso el jefe de servicio puede solicitar. Ante necesidad del servicio, necesitamos por lo menos más R1, porque era un servicio grande, 25 pacientes para un R1 es medio Es difícil. muchísimo. Nosotros Sí. le ayudamos entre los R2. Entonces, se abrió más 2 lugares. Entonces, se abrieron 3 lugares el año siguiente al mío, por ejemplo. El que entraba por Conaren y después ahí ya se hizo un examen para traer más 2. O sea, se puede hacer eso también, ¿verdad? Solicitar de repente. Yo creo que sí, debe haber aumento de plazas para neuro. Creo que son ¿cuántos neurólogos certificados por la sociedad? Ni 200 ya No, llegan. no, 50 y pico. Poquísimos neurólogos. Pocos. Imagínate para todo un país tener esa cantidad de neurólogos, ¿verdad? Y si te pones a pensar el tamaño que tiene IPS Central, Mm. ¿verdad? Para que sea manejado, para que sean formados tan pocos neurólogos, yo creo que ese sería un déficit a nivel país, ¿verdad? ¿O vos crees que esa cantidad de neurólogos que se forman por año es la cantidad ideal? Lo que pasa es que hay que ver también cómo está el servicio para formar a ese residente, ¿verdad? Ya, De repente ya. vos puedes meter muchos residentes, pero si no se forman bien, lo bueno es que ahí, eso sí, y agradezco a mis, vamos a decir, los colegas neurólogos, que ya son ahora mis colegas, en su momento, de repente no todos estaban por la facultad, hay una unidad formadora de la residencia, en el caso de neurología, es la católica, la Universidad Católica en Asunción. No todos eran funcionarios, pero todos estaban comprometidos en la formación de ese residente. Entonces, son como 25 neurólogos que están en el servicio de neurología. Para nosotros ya es mucho en Paraguay, en otros lugares escucha 100 en un hospital, ¿verdad? Pero bueno, en nuestro país 25. Y entonces, creo yo que como si se abre demasiadas plazas también, creo que va a ser un déficit en la formación ahí. Porque la van a haber formación. en la formación, porque... Pero hay otros hospitales, tipo Hospital Nacional de Itagua, por ejemplo, tiene gran Mm. flujo también. Por ahí podría. Ahí no hay pero residencia. no hay muchos neurólogos. No hay muchos neurólogos. Entonces, Ahí para está, ya. formar bien a una persona necesitas especialistas ahí que estén, creo que son 3, 4 ahí máximo. Y tenemos 2 lugares en todo el país: Hospital de Clínica y Hospital Central IPS. Sí, Pero definitivamente, así como estás contando, a mí me parece que el Central IPS, por todas las subespecialidades, por todas las rotaciones y por la cantidad de pacientes, el lugar ideal, ¿verdad? Y encima se ingresa por Conarem, ¿verdad? Sí, el lugar ideal para el que quiera hacer neuro. Exacto, para que quieras por el neuro. tema, lo siguiente, ¿qué es lo que tenemos bueno en el Hospital Central IPS? Por ejemplo, en el servicio de neurología. Yo sé que IPS tiene sus falencias, ¿verdad? Pero en el servicio, por lo menos de neurología, que yo conozco muy bien, estuve ahí, está muy bien organizado. O sea, tenemos una sala de internados, como dije, una enfermería, tenemos médicos de guardia, tenemos consultorio de neurología que está dividido en grupos, como dije, grupos de cefalea, grupos de trastorno de movimiento, grupos de esclerosis múltiple, neuromuscular. Hay una sala que es de neurofisiología, donde se hace electromiografía y electroencefalograma. O sea, eso tiene el IPS y lo bueno, y tiene resonancia, imágenes también tenemos de lo mejor en el país, hay en IPS en tema de resonancia 24 horas. O sea, no es que tenemos que esperar que sea el otro día, desde 24 horas está ahí. Tomografía también hay. O sea, eso también hay que pensar cuando va a hacer la residencia, que si es posible que el servicio, si es grande, tenga también los recursos para poder hacer estudios de que vale, vos estás pensando en un síndrome raro ahí que necesita electromiografía y no tenés electromiografía, ¿verdad? Te quedas otra vez ahí con la duda, ¿verdad? Por más que en neuro sea mucha anamnesis, mucho examen físico, definitivamente necesitas los métodos auxiliares Por para... supuesto. Eso creo que en esta era ya decimos en todas las especialidades. Mm. Es un método auxiliar, obviamente dice auxiliar, pero en neurología es extremadamente importante. En una esclerosis múltiple, por ejemplo, Necesitas resonancia. No hay necesitamos caso. resonancia, no hay forma de hacer diagnóstico sin resonancia.
O sea, por criterio se puede, pero nadie hace eso. Hasta el altura del campeonato. No, hasta el comando no. Entonces necesitas que el servicio tenga neuroimagen, por lo menos de tomografía y resonancia, mínimo. Mínimamente. Y yo pensé que... No, no te interrumpí. No. Bueno, ¿cómo fue para vos la vida del R1? R1. R1, híjole. Seguramente quise renunciar como todo R1, ¿verdad? Como 3, 4 veces. No más. ¿eh? Todo un No, la éxito. primera semana. Ah, ok, ok. Ah. Ahí tiene sentido. Ahí tiene Em, sentido. Bueno, lo difícil también es que estás haciendo ya el segundo año de clínica médica. Ahora sí que terminaste R3, ya sos ya un especialista y volvés a hacer R1. Eso también cuesta un poco. O de R1, tu función en casi todas las especialidades médicas es hacer la historia clínica, hacer guardias de mayor días en la semana que otros. Sufrís más realmente, ¿verdad? Estás en el hospital más tiempo, sos el que más está en contacto con el paciente, con el familiar del paciente. Bueno, eso es bueno. Yo creo que eso también te da esa... Después ya no tenés miedo de nada de cuando sos ya especialista, porque pasaste de todo en ese de R1 luego. R2 se encarga más de hacer la indicación médica, ¿verdad? Bueno, entonces pasás de clínica médica a R2, yo ya estaba haciendo indicaciones médicas, ya hacía guardias en algunos sanatorios privados, volví a hacer R1, historia clínica nuevamente, para R1. Y ahí empecé a estudiar más neuroanatomía primero, como todo, hay que refrescar lo que dimos en la facultad. Neuroanatomía es la base, al que quiera hacer neurología, creo que siempre va a estudiar neuroanatomía porque nunca se aprende todo, es muy complejo. Un poco de neurofisiología que va con neuroanatomía. Primer año entonces estudias más eso y semiología. Con la ayuda de los residentes superiores que también ellos están leyendo siempre semio, no es que los R2 y R3 solo leen patologías neurológicas, también leen semio. Bueno, R1 hace guardias como 2, 3 veces a la semana, me acuerdo 3. Hacíamos 2 de lunes a viernes y 1 un fin de semana. Ahora creo que ya no se hace fin de semana, según entiendo. Creo que son 2 a la semana, 2 guardias. En neurología, principalmente si te llaman a llamar para una urgencia, sería un código ictus o ACV para trombolizar. Y siempre hay un jefe de guardia que te va a ayudar, ¿verdad? Eso para las guardias. Y en el día a día es, llegas temprano, ves a los pacientes que te toca. Son entre 25 G. No siempre está lleno también. Ah, ok. A veces hay menos pacientes. Te toca como entre 6 a 10 pacientes más o menos. Como ya tenés ya también la parte de clínica médica, la historia vos sabés hacer más rápido, tampoco no hay que perder tanto tiempo. Está más dirigido a lo neurológico. Hacer historias clínicas, revisás a los pacientes a la mañana temprano. Eso te lleva más o menos 1 hora, ver a todos los pacientes bien, ver su estudio y después empieza la recorrida. Y vos presentás a los pacientes. R1 presenta al paciente, fulano de tal, ¿verdad? Y ahí se le hace pregunta y también se discute el caso con el R2 y el R3. Y el jefe de sala. Hay un jefe de sala también para cada día. Aparte del jefe de guardia, que puede estar en la urgencia viendo pacientes, está el jefe de sala, que son 2 en IPS. Siempre fueron 2. Los famosos horizontales, que están todos los días. Que están todos los días. Ok. Entonces ahí ellos son los que te enseñan más ahí la parte de la residencia, los que están en sala todos los días. De repente el jefe de guardia es más en la guardia, propiamente a la noche. Y qué sé. Luego se ven los pacientes, se hace la recorrida y luego hay que hacer lo que tenemos que hacer. Si hay pedidos de exámenes, Los pendientes. Los pendientes, famosos pendientes. Y se comparte entre todos en una sala. Hay una sala ahí de residentes. Y bueno, esa es la vida de uno básicamente, ¿verdad? Se sufre porque tenés muchos pacientes, tenés que conseguir estudios de repente que no se puede conseguir porque está lleno el servicio de tomografía y vos tenés que conseguir en el momento y depende de vos, como R1. R2 se encarga más de las indicaciones médicas porque ya tiene un poco más conocimiento ya que el R1. Entonces las indicaciones médicas hace el R2. Tiene un poco menos guardias que el R1. En algunos años tenías guardia entre R2 y R1 había también. Días donde estabas con el R2 y el R1 también. O sea, no todas las guardias del R1 está solo sin residentes, tenés un superior de repente. Porque el R2 sigue haciendo guardias. Solo que hace menos. Y día festivo, obviamente no le toca de repente al R2, le toca al R1. ¿Verdad? El R3 también, y hace menos otra vez guardia. Siempre hace guardia, siempre está ahí el residente haciendo una guardia por lo menos a la semana.
Y el R2 básicamente es eso y rotar por los servicios. El R2 ya empieza a rotar por neurofisiología, por epilepsia y videoelectroencefalograma. Es por lo menos el que ya prepara al paciente para algo más complejo. ¿Sí? Por ejemplo, para un paciente para una cirugía de epilepsia, el que prepara va a ser el R2 probablemente, porque es un caso más complejo de una epilepsia refractaria y compañía. Claro. El que ve también las interacciones medicamentosas y compañía. El R3 ya rota más, ¿verdad? El que está más rotando por consultorio. Que eso sí, yo creo que en mi época hacíamos pocos tiempos de consultorio y la vida de un neurólogo es consultorio. Y la residencia, por eso dije, no es tanto lo que hacemos en la vida real en cuanto a las horas que dedicamos, por ejemplo, al consultorio, es más de neurólogo ya más tiempo, ¿verdad? Yo urgencia no, casi no hago. Pero internado tampoco, vemos más consultorio. Pero el R3 sí se derrota por consultorio en los diferentes grupos que dije. Grupo cefalea, grupo no sé qué, y vas rotando ahí un mes, 2 meses. R3 ya eso es. Sin dejar de lado siempre la sala, porque la sala ahí se discuten los casos clínicos. Eso se hace también una vez a la semana. Un caso clínico interesante, el R1 presenta. O sea, por eso el R1 siempre, con todo lo que tiene que hacer, tiene que presentar el caso clínico. Pero le ayuda mucho el R2 para el caso clínico. Se presenta un caso clínico y se le llama a todo el servicio de neurología. Eran los días lunes, en mi caso, a las 11 de la mañana. Me acuerdo. Teníamos todo preparado ya y había una sala y estaban todos los neurólogos, ¿verdad? Los que podían estar por lo menos. Y éramos varios ahí y ellos discutían y nosotros presentábamos los casos. Eso también se hace en la parte académica, que es un caso clínico por semana. Y después había revisión de algún tema. También se hace eso una vez a la semana, el otro día, con la jefa de sala, justamente. Qué sé yo, vamos a hablar de la guía ahora de si cambió la guía de cefalea. Salió un artículo nuevo y se discute entre todos. Eso y hacemos algo así entre todos. No es que alguien tiene que preparar. Se pone un tema en general y se habla de eso. Y se busca lo último que hay en cefalea, tratamiento de cefalea. O sea, se hace también esa parte académica. Solo que es difícil estar muy lúcido de R1, por ejemplo, para hacer eso. Por eso yo creo que se aprovecha más la parte académica de R2 y R3. R1 está cansado, obviamente, y tiene que estar ahí escuchando, leyendo y preocupado por su paciente que está ahí. Por eso yo creo que cada etapa tiene su ventaja y desventaja también. R2 tiene más responsabilidad también ya. ¿Sí? Sí, me imagino. Y R3 también, ¿verdad? Entonces, cada año tal vez es un poco más light, vamos a llamarlo así, en cuanto a carga horaria, pero la responsabilidad es mayor, Va aumentando. va aumentando. Y de R3 también, a veces de repente se enferma un colega en consultorio, vos cubrís ese consultorio. De R3 porque ya puedes hacer eso. Siempre está algún colega por ahí cerca, ¿verdad? Que si no sabes algo, pedís ayuda, ¿verdad? Y como la sub de neuro se hace en IPS, Mm. hoy en día, ¿existe alguna ventaja de haber hecho la especialidad de clínica médica en IPS para quedar en la sub, por ejemplo? Entonces yo ahora, ponele, voy a rendirla con AREM y ya me gusta neuro, es mi única opción, ponele. Mm. ¿Verdad? Yo, X Mm. persona. Y entonces sería interesante de mi parte elegir hacer en IPS. ¿Decís, en tu opinión, Híjole. o alguna cosa? No sabría decirte si hay algún puntaje extra como es en caso de clínicas. En hospitales clínicas sí sabemos que el que termina en el hospital de clínica de la UNA tiene su puntaje, vamos a decirle, ¿Cuál- extra por ser de ahí. En IPS no hay eso. Creo que nunca escuché eso. Realmente no sabría decirte en la actualidad, pero no creo. El que se presenta, mi R, bueno, de R1, yo de R2, mis R1 eran todos de IPS. El de R3, el R1 no era de IPS, era del Hospital Militar, por ejemplo. Ya. Y otros después ingresaron del Hospital Nacional Itagua también. O sea, no es que es algo así que tiene más puntaje. Creo que no. Yo le diría la ventaja, o sea, sé que IPS con la residencia clínica médica tiene mucho de hacer trabajos. Entonces, es muy académica la residencia clínica médica de IPS. Entonces, dentro del currículum que tenés que presentar para hacer la subespecialidad está el puntaje de los trabajos presentados. Y esa es una ventaja, yo diría, ¿verdad? Que como es muy académico el ambiente, hay demasiados trabajos y tipo, ella hace un trabajo, me incluye, ella me hace un trabajo, me incluye, yo hago un trabajo, le incluyo a ustedes. Entonces, van sumando puntos. En otros lugares donde hay más trabajo manual, vamos a decirle, donde hay más Asistencialismo. asistencialismo, que es la palabra que estaba buscando, es difícil hacer el trabajo, hacer muchos trabajos, por ende tu currículum va a tener mucho menos peso en comparación a alguien que hace IPS. Además de la ventaja que
los residentes de clínica no rotan por neuro, por si acaso. Por ahora sí. Mm, En mi época, suena muy viejo eso, pero bueno, no importa. En mm, mi época rotaban solamente los de psiquiatría, en mm, neurología. Los sí, que estaban del hospital neuropsiquiátrico, ellos mm, rotaban unos meses en nuestro servicio de sí, neurología, sí. pero no los de clínica médica. Mm, Actualmente creo que sí, mm, porque un tiempo estuve por ahí, por un tema ahí, en Asunción, y vi residentes de clínica médica rotando en neurología. Ahora, sí. actualmente sí se rota. Eso yo creo que ya es hace unos años, se rota entonces. Y ahí por ahí ya te conoces el servicio, digo, ya conoces el servicio, ya sabes lo que vos querés, entonces ya apuntás hacia tener el puntaje necesario y después rendir el examen de la subespecialidad, ¿verdad? Yo creo que por ahí va la cosa, o sea, esa sería la ventaja, así, de hacer en IPS, o sea, si una persona, además que si hace en IPS son solo 3 años de clínica médica en comparación al ministerio, que son 4 años que tenés que cumplir el año de rural para posteriormente acceder a tu título. Entonces, por ahí va la cosa, creo yo, ¿no? ¿No se puede pausar lo de rural, hacer la especialidad de la sub y después hacer la Se rural? puede, se puede. Vos puedes hacer 3 años de clínica médica y no, yo quiero rendir la sub este año. Entonces rendí la sub, pasaste, haces neuro 3 años más. Y en el séptimo año de Ah, cuando claro. todo ya sos subespecialista, tenés que hacer tu rural. Ya. Sí, Ya, así es. complicado. Sí. Y cambia Dime. mucho el ambiente de la residencia en la especialidad y Mm. después para la sub. El ambiente que se respira es Sí, cambia, diferente. cambia mucho, porque en clínica médica, cuando estás esos primeros 2 años, ahora son 3, ¿verdad? Es un grupo más grande, ¿verdad? Éramos 50 residentes de clínica médica, o sea, había grupos, ¿verdad? O sea, pues éramos muchos. Pero también interesante, hasta ahora tenemos un grupo de WhatsApp de los 50. Y en el grupo, cuando te vas a la sub, son menos. Obviamente tenemos también el grupo de WhatsApp de ex residentes de neuro, y somos, qué sé yo, 8, no sé qué, con los R3, R2, ¿verdad? O sea, es muy familiar. ¿Por qué? Porque lo bueno, voy a comentarle, lo bueno ya, en la sub ya empezás R1, como dijo Roberto, haces trabajos, y si haces trabajos, puedes ir a presentar en congresos, ¿verdad? Entonces te podías a un congreso y ahí está todo el día con tu R superior, qué sé yo, te vuelves más amigo. Mis residentes superiores casi son como mis hermanos por ahí. Y los inferiores también, ¿verdad? O sea, hicimos como una familia por ahí. Porque todos los días estás ahí y después termina la especialidad y otra vez siempre está en contacto. El ambiente cambia en cuanto que es más íntimo, parece, porque somos menos. Y comenzamos a viajar en congresos. Primer año, me acuerdo que tuve un caso muy interesante de una paciente y obviamente yo pensé, bueno, voy a hacer un caso interesante, después le presenté al jefe. Preparé todo el caso clínico y había un congreso que yo no sabía que me iba a ir ahí. Era en Turquía, jamás viajé a Europa ni a un lugar muy lejos, de Brasil, Argentina máximo. Y me dice, bueno, Emilio, vos aprendés inglés, bien tu tema, me defendía más o menos, y te vamos a conseguir para ir al congreso de Estambul, en Turquía. Congreso creo que era de vascular, justamente endovascular. No endovascular, neurovascular. Y era un caso vascular justamente. Y preparé el caso y me fui, ¿verdad? Creo que era R2 ya, R1, no me acuerdo bien. Pero sí ya podés ir a hacer también congresos y compañía presentando casos clínicos. Eso es lo interesante. Pensé yo en el caso clínico y también en el viaje. Yo recuerdo una foto tuya en Inglaterra también. Bueno, eso ya hice Al tour nomás el allá. tour, no. Generalmente si te vas, nunca viajas, no sos de viajar mucho No. a Europa, por ejemplo, te vas por primera vez, no vas a irte solo a una ciudad, aprovechar y bueno, hice un tour ahí con el grupo justamente de neurólogos que estábamos, entre todos hablamos, y bueno, ya vamos a irnos a Estambul y de paso vamos a Capadocia, nos fuimos a, qué sé yo, Sandorini y nos fuimos, entonces aprovechamos un poco, eso es lo bueno de la residencia también. O sea, Pero neuro pues, tiene mucho eso de viajar también, ¿verdad? no sé si tanto como reumato y onco, por ejemplo. Oncología, si quieres viajar mucho, hace reumato. Mm. Reumatología. Em, Y receta prednisona. no seas malo. Em, golpe bajo, eso. Para No, los no, pero es un reumatólogos. chiste. Siempre se hace ese chiste. Bueno, ¿Quién hace ese chiste? y no sé. No soy yo, ¿eh? ¿Será? Bueno, el tema así, los viajes, depende mucho. Hay muchos que no les gusta ir a congresos. A otros sí es un momento también de que relajarte, ¿verdad? Porque realmente es denso. Sí,
vamos, el día a día del neurólogo que está en IPS, en un hospital grande, o igualmente en un consultorio privado, es intenso. Estás generalmente un poco estresado el fin de semana, quieres descansar, y de repente sale un viaje para un congreso, te vas al congreso, ¿no? La mayoría, y de paso disfrutar un poco también de tu viaje, ¿verdad? Eso es bueno, sí se hace. Em, y bueno, creo que en todas las especialidades hay eso, ¿verdad? Un poco de viaje durante la residencia. A partir de R2 ya hay permisos para eso también. Eso también creo que van a querer saber. Hay posibilidad de hacer rotaciones externas, con ir a congresos. Nosotros en el caso con mi IPSI, con mi compañera Analía, saludos para ella. Estuvimos justamente rotándolo en clínica médica, pero fuimos a neuro justo, siempre coincidimos. Em, teníamos la posibilidad de R2, pero hicimos de R3. Porque de R2 no nos enteramos que se podía salir a hacer. Después nos enteramos que estaba ahí en la norma. Se podía de R2 ya salir, creo que 2 meses. Hacer una rotación externa. Externa. Vos elegís un hospital, o sea, y vos envías vos haces el pedido. Ahora yo, en mi caso, yo me fui a R3 a Argentina en el hospital italiano y en el hospital Ramos Mejía. Justamente para ver trastorno del movimiento y epilepsia, porque era muy interesante ese servicio ahí, vos averiguás eso y podés rotar de entre 3 hasta creo que hasta 6 meses se puede rotar solamente que depende también de la necesidad del servicio, famosa necesidad de servicio. Si el servicio te necesita ahí no te van a enviar 6 meses, entonces yo me fui 3 meses. Mi colega fue a Brasil, por ejemplo, ella fue a hacer la parte ya vascular y compañía. Se puede. Vos tenés una anécdota a la hora de la elección de las plazas de CONAREM. Y también una anécdota Sí. al final Siempre. de la residencia. Comentamos un poquito sobre el tema de la elección de la plaza, qué puesto quedaste, cómo fue para que sea neuro y qué pasó ese día. Contame un poquito, porque es muy interesante. Interesante. Interesantísimo, Bueno. Me trae recuerdos muy tristes. Flashback de guerra. Porque yo estaba en la casa de mi tío en San Lorenzo, esperando. Nosotros rendíamos, creo que un martes y la elección era el sábado. Y bueno, rendí, me salí, me quedé en el puesto 12. Y todos esos días siguientes, hasta el sábado, era que qué voy a elegir si me sale. Porque había 2 lugares en neuro y si ya se agarra antes y voy a ver cardio, qué sé yo. Si está todo ocupado, voy a ver algo, ¿verdad? Y también, bueno, entre paréntesis, comencé a llamarles a colegas que estaban en el hospital de Central IPS, que yo le conocía, que era de la facultad de la UNE. Me acuerdo que y uno de ellos también fue el que me dijo, ¿y por qué no haces neuro? Si te gusta, porque eso falta en Ciudad del Este y qué sé yo. Bueno, llega el sábado y como estaba yo con mi mamá y mi hermana, creo que en la casa de mi tío, estábamos en reencuentro después de mucho tiempo. Y estábamos hablando a full y yo ya después miré la hora y faltaba media hora. Yo no sabía tanto el tema de como en Asunción de San Lorenzo hasta el lugar que iba a durar casi 1 hora. Y para colmo nos perdimos en el camino. Híjole. Y no llegábamos nunca al lugar. Y había alguien que te llamaba por teléfono, escuché por Bueno, ahí. y ahí entra la actriz principal de mi vida, mi esposa, Karen Sosa, era mi novia en esa época. Y comenzaba a llamarme y comenzaba a llorar ya, porque ya empezó el número 1 a elegir la y yo plaza. estaba todavía buscando el lugar para... Híjole. Y me decía, vení, ya vení. Y yo no sabía, yo estaba ahí desesperado realmente. Y yo no podía decirle, vamos para acá si yo no conocía el lugar. Al final llegué... GPS no había en la época. No, no había. Bueno, en síntesis llegamos, llegué cuando estaba el puesto 8 por ahí. Pero así todo nervioso, desesperado. Y bueno, por suerte cuando eso el número 1 daba un discurso. Y bueno, ese discurso tardó un poquito y me ayudó ahí. Pero vos perdías. Si yo llegaba tarde, 13. pasaba al 13 Chao. y se iba ahí. No sé si... Pero iba a pasar, no es que te iban a esperar ahí. Claro. No, ahí seguía el tema. ¿Ausente? Ausente. Yo lo conozco a 2 personas que se fueron a decir presente. Mm. ¿Sabes esa historia? Están aquí enfrente, creo. Sí, ¿verdad? acá enfrente Bueno. está. Bueno, en la segunda anécdota, porque en mi vida siempre fue un poco de Emoción. emoción. Es importante eso, tener mucho. Vivir al Bueno, límite. al límite. El último, justamente de R3, el último mes me salió un curso de epilepsia en Brasil, São Paulo. Le comento a mi esposa, cuando ya me casé, me casé de R2 de neuro. No, de R2 de clínica médica, perdón, de R2 de clínica médica me casé. Pero R1 es imposible casarse, creo yo. Difícil. No puedes lo hacer eso. Y R2 sí. Y estaba embarazada. Y ¿De cuánto tiempo? 8 meses. Ok. Pero ¿Y- ella me dice, ¿Y vos te "Andate, fuiste a un viaje de cuánto tiempo? No,
un mes era. Espera. No, no era un mes. Necesito hacer el 20 cálculo. días. Para no voy a hacer el cálculo. Bueno. Tiene 8 meses Más o menos. y 7 vos era te por ahí. vas un mes. ¿Verdad? No, pero yo le digo eso a mi querida esposa. ok. Y ella me dice, no, el plan está para creo que era el 15 de marzo, que iban a ser Mm. mi primer hijo. Y el curso terminaba el 3 de marzo. Ah, Ya 15 tiempo, días. 15 días, ¿verdad? Sí, porque podemos No. confiar en la naturaleza, esas son cosas así muy... Y bueno, y Tipo- yo le pregunté eso, siempre le digo a mi estimada esposa, vos me diste el permiso. No te Y puedo fue creer. y me fui en el curso de epilepsia de la LACE, creo que era curso de verano latinoamericano de epilepsia. Muy interesante, entre paréntesis. Penúltimo día me llama Karen y me dice, el ginecólogo mañana ya me va a hacer la cesárea de urgencia porque estaba teniendo hormigueo en las manos y ya hay que sacar, porque se puede complicar. No va a ser, dije yo, ¿verdad? Y mi vuelo estaba previsto para Dentro de 2 días. 2 días. Y al día siguiente iban a ser. tu Durante mi primer plan fue hijo. llamarle al ginecólogo y decirle Sí, que un día más, pausa un que pasaba un poquito. poquito, ¿verdad? Eh, Pero bueno, que hice- Dilata, pero no en el sentido de. No, exactamente. Em, y bueno, ¿qué voy a hacer? Mi primer hijo. Tenía que estar yo ahí, sí o sí. Agarro, me voy al aeropuerto de Guarulhos, San Pablo, y es tipo eso que te va a la terminal a buscar bus, así, ¿verdad? ¿Cuál te vas a Foz? Ninguno. Eh, Pero había uno que iba, no sé qué, no sé si era Curitiba, no sé, y de ahí hacía había una escala. Y llegué a las 3 de la mañana en Ciudad del Este. Y mi hijo nació a las 6. Híjole. Llegué a 3 horas. tiempo. Llegué a 3 tiempo. horas, sí. Vamos a hacer un recorte y le vamos a mostrar a tu hijo eso. Bueno, sí. No, pero llegué, ¿viste? Es lo importante, No, ¿verdad? y por eso, Sí. porque llegaste, Sí, sí. hiciste todo y llegaste a tu vida. ¿Cierto? Y Bueno. al final no le certificaron porque falta un día. No sé. No, me dieron igual el certificado. Ah, Bueno, pues tuve que avisar porque es un curso que te paga la Sociedad Internacional de Epilepsia y fui becado. O sea, eso para que sepan muchos cómo se hace el tema para ir a hacer curso y compañía. Hay becas para todos los países y recuerdo que había 2 para Paraguay y como son pocos residentes, obviamente me iba a tocar uno a mí probablemente, ¿verdad? sí. Y vos te pide ahí para decir si vos querés solamente la estadía. Yo puse, obviamente, estadía, avión y lo que sea, ¿verdad? Que Sí. All residente, inclusive. ¿no? Sí. Todo incluido. Sí. Puse todo y me salió. Y me dice, estás ahí, y bueno, y entonces por eso aproveché también el tema. Pero una anécdota interesante, ¿verdad? Que Gracias. los 2 momentos así clave de tu vida. Vivía al máximo. Pobre viviste la al doctora máximo. Karen, siempre estresada llamándole. Sí. Bueno, cierto. Tienes razón. Sí. Y hablando de hijos y vida, ¿cómo Ok. es? ¿Da para equilibrar la vida del neurólogo con la vida profesional? ¿Cómo es ahí el work-life balance? No sé cómo se dice. Se puede, obviamente depende de la elección de cada uno, ¿verdad? En mi caso, una de las cosas que hizo que yo elija neurología clínica y no neurocirugía o algo de cirugía era, me gustaría estar una noche durmiendo en mi casa con mi esposa y mis hijos y estar ahí, ¿verdad? Porque en neurología clínica hay urgencias, si haces, por ejemplo, endovascular o la parte vascular, si te van a llamar por código ACV y uno puede decirle, le voy a ver mañana, en el momento tienes que ir, ¿verdad? Bueno, por eso no elegí eso también. Entonces, son elecciones que voy a hacer en la vida. Y yo elegí neurología pensando que voy a hacer, bueno, consultorio, voy a hacer estudio, porque de R3 también ya empecé a hacer electromiografía y compañía. Pensando que mi idea es trabajar de lunes a viernes, fin de semana estar en mi casa con mi familia. La noche hacer cosas que me gustan, hobbies. Me gusta mucho la música, ejecuto el bajo y me gusta todo eso. Y me gustaba también el fútbol en esa época, era el fútbol, me gustaba mucho. Salir con mis amigos y compañía, ¿verdad? Y salir con mi esposa. Entonces, em, elegí hacer neurología, uno de los motivos es por eso, ¿verdad? Otro motivo, la sub de neuro, vos podés elegir, pues, hice neuromuscular porque es mucho más tranqui también en ese aspecto. Entonces, la vida de un neurólogo es agitada, pero en el horario de que vos ves pacientes. Después te desligas como todos tenemos que hacer, creo yo, llegar a la casa y desligarse del trabajo. Al comienzo cuesta, ¿sabes? ¿Verdad? Le daba mi número de teléfono a todos mis pacientes y después yo llegaba a casa a contestar mensajes hasta creo que las 10 de la noche. Y eso me trajo un problema y ahí yo dije, bueno, llego y contesto lo que puedo. Entonces, se puede. Si vas a hacer
en neurología, vas a tener tu tiempo de hacer tu consultorio. O si hay neurólogos que están, por ejemplo, en IPS haciendo guardia, tienen su día de guardia, ¿verdad? Pero da para tener ese momento de familia, o te gusta hacer algo más que neurología, ¿verdad? Porque hay que tener equilibrio en la vida, creo yo, ¿verdad? Tenemos que tener, por salud mental, creo yo. Siempre hablo esto con mis pacientes, realmente. eh, el cerebro humano es un órgano complejo que necesita horas de sueño, ¿verdad? No podemos privarle de las 7 a 8 horas de sueño que requiere el cerebro por trabajo o por lo que sea. Entonces, pensando en el futuro, es una buena inversión dormir bien. Otra cosa, hacer actividad física, como estamos hablando al inicio, es lo único que se demostró como un protector del cerebro y protege de las demencias. Por ejemplo, pensando en el futuro, una buena inversión hacer actividad física. Entonces, hay que tener tiempo para eso si se puede y para actividad. Y la otra cosa que siempre le digo a mis pacientes, que porque muchos consultan ya para prevenir tener una demencia, ¿verdad? Y le digo que no hay 100% de eso, pero hacer actividad física, dormir bien y actividad social, socializar, salir con los amigos, hablar, estar ahí. Ir a un podcast. Ir a un podcast, estar ahí con alumnos, ¿verdad? Eso es positivo para el cerebro. Entonces, para eso necesitamos tener tiempo, ¿verdad? Creo que ¿Y crees que en neurología te da eso? da. Obviamente, como digo, depende De la El elección. camino que elija al elijo final. realmente, porque podés elegir y hacer consultorio hasta las 10 de la noche. O hacer guardias. O De hacer no- todos los días guardia, eso ya es tu elección, ¿verdad? Pero si vamos a ir, podés hacer 7 a 8 horas diarias de consultorio y económicamente Es rentable. es rentable, sí, es rentable, ¿verdad? Porque es una especialidad, todavía que somos pocos, ¿verdad? A nivel mundial luego, no es que solamente en Paraguay, en Brasil menos todavía, hay pocos neurólogos. Y si vamos a hablar de neuropediatría, así que mucho menos aún. Mucho menos aún. En nuestra ciudad no tenemos un neuropediatra que esté radicado acá, ¿verdad? Entonces, al que le gusta pediatría y le gusta neuro, que haga neuropediatría, súper, le va a ir muy bien. Em, Y que venga a Ciudad del Este. y que Que venga a venga Ciudad del a Este, Ciudad no, al que, sí, es el que está viendo Ciudad del Este, exactamente. Que venga a Ciudad del Este y que radique acá. Bueno, yo creo que se puede, ¿verdad? Entonces, ponerle tiempo a tu consultorio, a tu trabajo y luego vida social. ¿Cómo fue para vos, volviendo a los inicios, Mm. estudiar para la CONAREM? Si te acordás. Y mi vida siempre es estresante, no fue un estrés, porque en ese año yo terminaba justamente la rotación de cirugía, que fue el que una semana ahí estuve medio dudando. Terminamos el 26 de diciembre nuestra rotación de cirugía. En ese momento es que hacemos después, ¿verdad? Entre los compañeros hablamos en nuestro grupo, ¿verdad? Le envío un saludo a mi grupo de internados, que en hace rato no le veo. Alma González, estaba Indianara, Lucas Soria, mi amigo Lucas. Pediatría, mi gineco, ella dos. compañero de toda la vida, pues. Con él estudié en la facultad. Armando, ¿verdad? Viviana Duarte, que ahora es psiquiatra también. Ok, estábamos ahí hablando, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y cada uno, bueno, hacemos la CONAREN y en mi época estaba muy fuerte el tema APS. ¿Por qué? Porque era algo nuevo, creo que fue el gobierno de Lugo por ahí, algo así, Mm. que estaba pagando muy bien realmente. Entonces, de ser estudiantes que no tienen ni un 0.000. cero, ¿verdad? Te ofrecen un trabajo tal vez un poco lejos, pero yo pensaba, bueno, me voy a hacer eso y después un año y después 2 años voy a hacer la residencia. Pasó por mi mente, sí pasó por mi mente y fue mi elección en ese momento hasta mediados de enero por ahí, cuando ya iba a empezar la CONAREM. Y dudé mucho realmente. Hasta me fui a la entrevista con el personaje este, no me acuerdo quién era, pero en Asunción para la PES. Y había un lugar en Curuguatú, ¿verdad? Y yo pensé, bueno, me voy a ir un año. Oye, qué sé estaba en yo. novio cuando eso. Bueno, y obviamente yo le pregunté a mi estimada, vos sabés muchas A cosas tu, que querés a, tirar, a tu ¿verdad? exnovia. Mi exnovia, era, Sí. que era mi esposa, ¿verdad? Ah. Ella me dice, no, yo quiero hacer la CONAREM, Decidí ahí enfocada. sigue enfocada, está bien, ¿verdad? Entonces, y yo, bueno, yo quería hacer APS, ¿verdad? Para tener por lo menos que... En realidad, como no querías APS. Vos querías una plata. Tipo... Sí, y también, realmente. No, pero iba a ser también una buena experiencia. Dije, yo ya viste que vos empezabas a pensar todo lo positivo que podía darte eso, estar en una nueva ciudad, algo nuevo, ¿verdad? Pero cuando me dicen que era no sé cuántos kilómetros de tierra, no sé qué, yo, híjole, empecé a pensar ya ahí, ¿verdad? No es que esté mal, ¿verdad? Pero después comencé a sopesar, ¿verdad? ¿Qué puedo Mm. hacer?
Y bueno, voy a sacrificar más y empezar a estudiar como el loco. Creo que unas 2 semanas por ahí. Hiperfoco LMT. Full. Eh. Creo que no dormía, antes hice mal ahí. Pero sí, así llegué con muy cansado porque fue una elección así de último momento. ¿Y cómo estudiaste? O sea, ¿Cómo? ¿qué enfoque te acuerdas todavía? Recuerdo que había un CD en el Farreras, no sé si sigue, que Sí, tenía test. sí. Y realmente me enfoqué en eso. Y como creo que eran cirugía, pediatría, clínica médica, cirugía y salud pública, no me acuerdo si, sí, creo que sí. Entonces yo me enfoqué más en lo que podía estudiar, ya no me gustaba más clínica médica, entonces estudié Clínica médica. clínica médica full. Y gineco lo que no estudié tanto, me acuerdo, ¿sabes? Clínica médica y cirugía, creo que eso es lo que pude estudiar. Pediatría un poquitito, Lo que tenías del lo que tenía internado, un poco del ahí último año. del último año. Sí, porque, bueno, me costó muchísimo. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es espectacular, porque en ese momento vos no sabes cómo, de dónde agarrarte. No sé, para mí que es espectacular para uno que está terminando que haga Kona Running, Claro. ¿verdad? El curso, realmente Roberto me comentó un tiempo como, o sea, un momento, cómo están haciendo y me parece súper interesante, va a ayudar muchísimo. Sí. Te ordena, pues. Así mismo, así Imagínate que mismo. vos hiciste una suerte de Kona Running de hace, ¿cuánto? 10 años, ¿verdad? Pero no enfocado ni siquiera a Paraguay. Era 15 años. 15 años, mira. 15 años, pero no enfocado a Paraguay. Mm. Y tuviste buenos resultados, definitivamente, ¿verdad? Más, obviamente que tenés un bagaje de lo que estudias en la carrera, lo que haces en el internado, ¿verdad? El tiempo que le dedicas al estudio, ¿verdad? Justamente eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Dirigir esto a nuestro país, al examen de la CONAREM, ¿verdad? Y Yo creo que si estoy en el lugar de un estudiante actualmente de medicina, yo haría el Kona Running en el internado. en Haría internado. el último año. Obviamente. Y ahí hay un spoiler, ¿verdad? Que no sé si yo puedo comentar. Vamos a dejar más el spoiler. Pero creo que sí, Guardadito el porque spoiler. sería bueno Para la ya sorpresa. un año antes empezar ya a hacer el curso, creo yo. Y como... Perdón, les interrumpí. Sí. ¿Vos querías decir algo? Decirme, después digo yo. No, que como dijiste vos, la metodología activa fue lo que él utilizó, ¿verdad? Exacto. La metodología activa no es algo que, lo que siempre le decimos a nuestros alumnos también, no es algo que nosotros inventamos y decimos, no, Sacamos sacamos de nuestra cabeza, ¿no? Esto ¿Cómo es? Le tiene, puedo preguntar yo como si fuera que alguien que no sabe. esto tiene ¿Cómo? fundamento científico y Mm, aparte nuestra plataforma integra la metodología activa con la repetición mm. espaciada, entonces es buenísimo para los chicos. ¿Vos querés ayudarme al taller? Tenía otra pregunta en mi cabeza, pero voy a guardar y te voy a seguir. Ah, perdón. Lo que hace nuestra plataforma es, uno, ordenar el estudio del alumno. Y esto es dinámico, o sea que dependiendo de cómo el alumno avanza, se va reordenando constantemente. Y además de eso, el alumno está expuesto al problema primero. O sea, primero está ahí una pregunta que no va a tener mucha noción de cómo Mm. responder, pero después el alumno se somete a intentar responder, ¿verdad? Hacer algún tipo de raciocinio primero. Y de ese error o acierto aprende, ¿verdad? Y tiene ahí la información para El feedback. fijar, es el feedback. Es el método que más funciona para el Sí. aprendizaje. La repetición y a través de análisis de situaciones complejas, creo yo. Eso siempre. Sí. Y es aprendizaje basado en problema y mezclado con la repetición cíclica espaciada. Sí. Y ese Qué es bueno. el método de la plataforma. Además tenemos también contenido audiovisual, ¿verdad? Pero lo Mm. que tratamos de dejar claro es que no hay clases magistrales, como, o sea, que no van a tener esa metodología de ir a ver una clase larga y después de eso hacer 2, 3 test sobre Ok. el tema, ¿no? Es así, al revés. Se somete primero al test. Luego tiene una explicación y un feedback de esa pregunta en específico y también de qué informaciones puede necesitar para responder preguntas similares. Y después al final tiene un resumen más o menos de cómo puede organizar ese tema en su mente. O sea, el esqueleto de qué es lo que tiene que Excelente. enfocar. Y después arriba de eso va a ir metiendo obviamente el alumno más detalles. Sí, y algo que sucede mucho también y Mm. sobre lo cual nosotros trabajamos bastante es esa famosa sensación de yo leí esto pero no me acuerdo. No me acuerdo más cómo era, ¿verdad? Y resulta que el repaso generalmente suele ser el déficit, porque vos abrís tu libro, lees ACB, bueno, entendiste. Después vas a repasar, abrís tu libro, lees otra vez. Y obviamente que tu cerebro ya va a reconocer eso Todo que eso ya, pintadito ahí en el que ya libro. viste, ¿verdad? Entonces Claro te que es sí. familiar, sentís como que ya sabes. Nosotros, nuestro método de estudio, nuestro método de enseñanza es que todo el tiempo le estamos probando al alumno si realmente consigue traer esa información otra vez, ¿verdad? Aplicar ese conocimiento Aplicar a ese una conocimiento. situación
específica. Sí, y con eso la repetición espaciada nos ayuda muchísimo porque, bien, hoy yo leo, vuelvo a repetir, Mm. ACB, que es el tema que me viene en mente. Bueno, hoy yo leo ACB. Por lo que te conté hace rato. Sí. Claro que a la tarde, yo leí esta mañana, obvio que a la tarde voy a saber re bien. Mm. Obvio que mañana algo me voy a acordar todavía, ¿verdad? Entonces, ahí yo también estoy creando esa falsa sensación de conocimiento. Lo que hacemos nosotros con la repetición espaciada es identificamos qué tan bien sabe el alumno, o sea, la plataforma identifica Mm. qué tan bien él se siente en relación a eso. Y bueno, súper bien sabe ACB, no vale la pena que repase mañana. A ver dentro de 3 días qué tal está con ese tema. Dentro de Claro. 7 días qué tal está con ese tema ahora. Entonces, de acuerdo a eso, al rendimiento de cada Eso es uno. neurociencia lo que ustedes hacen, ¿eh? Sí, la Eso es la forma de plataforma. cómo recuerda el hipocampo. Sí. Generalmente nosotros tenemos diferentes tipos de memoria. Lo que yo estoy haciendo al hablar aquí es memoria de trabajo. Traigo acotación así lo que estoy diciendo, pero también uso mi memoria a largo plazo y recordar lo que pasó en mi residencia. Y lo que ustedes hacen es llevar una información en la sinapsis, ¿verdad? Que y son circuitos eléctricos las memorias. Y llevan a un tipo de memoria que se llama a largo plazo, que ya son modificaciones estructurales en las neuronas. O sea, Sí. ya hay receptores. Todas nuestras memorias son circuitos eléctricos, ¿verdad? Cuando es algo que tiras al azar, no se forma, no hay una neuromodulación, no se modula la neurona, no hay un cambio estructural. Pero cuando ustedes están repitiendo todo el tiempo y basado otra vez en problemas, el cerebro comienza a asociar esa idea con algo y ahí va formando una memoria a largo plazo. Sí. Y obviamente la memoria a largo plazo influye muchísimo en lo que ustedes están haciendo. Aparte de estar motivado, de que sea algo que te guste, ¿verdad? Aparte de las emociones que influyen muchísimo. Disminuye también la ansiedad tener todo organizado. Exactamente, y la ansiedad es un enemigo tremendo del aprendizaje, ¿verdad? Sí, El paciente ansioso no aprende bien, así porque su mismo atención es. se dispersa. Por eso creo que es lo que me gusta del método, del método que ustedes están diciendo, es la organización y esa repetición. Y basado otra vez en problemas, y eso hace que tu Sí. cerebro comience a asociar cosas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos siempre, ¿verdad? Asociar. Y ahí está el aprendizaje. No repetir como un lorito, Sí. ¿verdad? Algo como de memoria, ¿verdad? Y es lo que siempre decimos, ¿verdad? No es algo que nosotros inventamos, Eso está funciona así. Solamente lo que nosotros hacemos es ayudar. aplicar eso a un examen específico, o sea, una meta específica que una persona específica tiene en este momento de su vida. Entonces, Exacto. agarrar y hacer eso que ya está estudiado y que se Mm. usa en varias áreas, no solo en medicina, en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Sí. Y aplicar específicamente a la CONAREM para aquella persona que quiere rendir la CONAREM ahora. O sea, eso es Está lo que bueno. el proyecto en sí, ¿verdad? Sí, y lo interesante también es que los chicos no van a tener que, por ejemplo, eso también es un problema, Mm. de tener que sentarte y decidir qué vas a estudiar hoy, Mm. cuántos temas vas a estudiar y qué vas a repasar y todo eso, por Peor si es un ejemplo. TDA, por ejemplo, un Y es trastorno de una déficit de carga atención. mental, o sea, vos ya gastás una cierta cantidad de energía y de tiempo en decidir qué vas a hacer ese día. Y te Ya estresás te ya con estresas. eso. Después no llegaste a eso y te estresas más Te todavía. estresas Sí. más otra vez. Sí. Y nuestra plataforma ya lo organiza, o sea, el lunes el chico se sienta frente a su computadora y ya está, lo que tiene que hacer, él lo único que tiene que hacer es lo que nosotros le decimos, o sea, Quemar pestañas. Mm. quemar pestañas, estudiar esto, 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 Más o esto. menos lo que hace Luana contigo, ¿verdad? Ella es la que te dirige. Hacer Ella, que hagas lo que ella ella dirige dice. mi vida. ella dirige. Realmente, más o Ahora, menos así. no, cuando dije que ninguna mujer iba a dirigir mi vida, tuve una hija. Y bueno, A ella, dos ya tengo. Y entonces bueno. eso es buenísimo también. Quiero aprovechar este momento para recordarles que las inscripciones están abiertas en la segunda etapa. Entonces, al ver este podcast, probablemente van a estar pensando, ¿será que tengo que hacer con running? Y definitivamente tengo una evidencia científica, ¿verdad? Explicado por un neurólogo que nuestra metodología funciona. Así que les invito a que puedan inscribirse en esta segunda etapa. No desaprovechen. Y acá ya yo no puedo con mi genio. La tercera etapa es más cara. Entonces, métanle ahora. Roberto siendo Roberto. Sí. Estamos con 10% de descuento en esta fase. Importante. Sí. Importante Sí, totalmente. recordar. Yo tengo una pregunta que no va tanto hacia la vida del residente ni del neurólogo, sino una Mm, pregunta neurológica. ok, Estamos hablando de la memoria. ¿Y cuál es la relación de la memoria con las emociones? totalmente. Lo que nos emociona es lo que más recordamos. Sea mala o buena, ¿verdad? Sí, por ejemplo, si yo antes de llegar acá sufría un accidente, siempre voy a recordar, bueno, el día que fui y también me voy a recordar del accidente y también que estuve con ustedes, porque esto va a ser algo que Mm. me voy a recordar siempre, ¿verdad? Entonces las emociones influyen muchísimo, ¿verdad? Entonces, como estaba diciendo Liz, es importante que evitemos el estrés, ¿verdad? Porque eso altera nuestras emociones para lo negativo, Mm. gasta energía, es cierto. El cerebro
comienza a tener mucho problema en la atención, y cuando tenemos que estudiar tenemos que tener la atención enfocada en lo que estoy estudiando, ¿verdad? Entonces, las emociones influyen muchísimo. El estrés, por ejemplo, influye muchísimo para lo negativo. Ahora, para lo positivo, si yo estoy animado, dormí bien, como dije hace rato, hice ejercicios, me alimento bien, si tengo un trastorno de déficit de atención, debo ir a tratar para ver si me puede ayudar algo para eso, ¿verdad? Entonces, ahí es muy probable que estás emocionado para lo bueno, vamos a decirlo Algo así, positivo. algo positivo, Mm. vas a aprender mucho mejor. Eso está demostrado por hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, las emociones influyen muchísimo en todo nuestro quehacer en la vida, ¿verdad? Pero principalmente en el aprendizaje, ya que es lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Sí, sí, sí. En la memorización, totalmente, ¿verdad? Todo lo que nos emociona, recordamos. Ahí ya creo que esa frase dice todo, ¿verdad? Y por eso nomás en medicina interna hacemos más los chistes, ¿verdad, Rod? Porque se van a acordar de nuestros chistes, se van a Ay. reír y van a decir, ah, Es mira, una esta... técnica Sí, que él cierto. usa. Él utiliza una técnica para... Claro. ¿Cuál es mi técnica? Y no, y usar chistes, y ese chiste malo, entonces me acuerdo y relaciono con algo. Totalmente. Sí. Realmente no es adrede, pero tengo que decir más que me gusta hacer más los chistes. Así que disfruto de eso. Yo tengo la misma patología. Sí. Entonces, vos ibas a hacer una pregunta que hace rato yo te interrumpí o ya te olvidaste. Vamos a ver qué tal Ahora mi ya me memoria. olvidé. No, ya me olvidé. Porque, Yo bueno, tengo no una se pregunta. consolidó la Yo sí memoria. tengo una pregunta. Dime. Como muchos saben, a mí me encanta neuro. Yo roté contigo desde 2015. Hasta ¿Cómo hace... fue, Roberto? Contame. No, pero no se trata de mí, por eso no... Pero bueno, Bueno. el doctor Emilio fue mi profesor en la facultad, mi primer tutor de semiología. Fui el único alumno que se fue a su práctica y me enamoré de neurología. Porque ya conocí neurología y neurofisiología el mismo día. Yo recuerdo que él tenía su nuevo equipo de electromiografía y estaba ahí, cómo se prende más o menos, tipo, era toda una curva de aprendizaje ahí del nuevo equipo. Y yo ahí en el medio. Entonces, eso fue 2014, 15 por ahí. De hecho que antes ya yo 15 por ahí, por eso. de hecho que antes yo compartimos otra cosa, ¿verdad? Que es la cosmovisión de vida, ambos somos cristianos. Y recuerdo que tiempo antes he visto que él era residente y le envié mensajes diciéndole, qué purete, sos residente, sí, sos residente de neuro. Y en el Facebook, en la época ya atrás. Pero volviendo al tema, entonces el primer contacto con neuro fue ahí. Después roté todo ese año con él. Al año siguiente roté otra vez con él. En el internado me fui con él. El año siguiente, después de terminar la carrera, trabajé con él, fue mi jefe. Y después hice la residencia clínica y me fui otra vez a trabajar con él. Hasta hace 2 semanas por ahí. Pero hasta ahora estoy en contacto, de verdad, con neuro. Y mi pregunta era la siguiente. Obviamente ya sabemos que en neurología tiene subespecialidades como neurovascular o trastorno de movimiento o neurofisiología, ¿verdad? Cefalea, Cefalea. esclerosis Eh, múltiple. Esas especialidades, o sea, ¿hay cómo hacer esa especialidad y tener el diploma de la especialidad en Paraguay? ¿O no se puede, o sea, no hay subespecialidad en IPC? Aún no. Bueno, ese es un tema que estamos viendo con la sociedad. Soy parte del comité científico de la Sociedad Paraguaya de Neurología. Y como somos pocos, por ejemplo, en lo que hacemos neuromuscular, somos 5 o 6. Vamos a decir, por las normas para formar una subespecialidad, creo que necesitas mínimo 10. Una vez hablé con un colega de São Paulo y le estaba diciendo cómo podemos hacer para tener una sociedad de neuromuscular y tiene que ser mínimo tanto. Y se habla, no es tan difícil, ¿eh? Tiene que haber una mínima cantidad de personas. Se habla con la Liga Internacional. Siempre hay, para los que no saben, tenemos una sociedad internacional de cefalea, una sociedad internacional de movimientos anormales y Parkinson, sociedad internacional de esclerosis múltiple y así. Esas sociedades son más o menos las que los países se adhieren a eso, ¿verdad? Así como la FIFA y el fútbol, ¿verdad? La Asociación Paraguaya de Fútbol. Tenemos, se habla con ellos que queremos formar una sociedad. Y se forma, pero te van a pedir unos requisitos y uno de ellos es la cantidad mínima, ¿verdad? Entonces, somos pocos, no tenemos, a tu pregunta, no hay, por ejemplo, un diploma porque no hay una sociedad. Pero se puede decir que hay neurofisiólogos. Sí, también hay neurofisiología. En nuestro país no tenemos especialidad de neurofisiología, Pero hay pero gente que hay hace gente que solo que se formó en neurofisiología. En España, por ejemplo, sí, hay una especialidad que se llama neurofisiología. Sí. Sí, y tenemos una colega, la doctora Lorena Rossi, una amiga,
Ella hace neurofisiología O clínica. sea, ella no hizo neurología, ella hizo Ahí directamente neurofisiología. se entra a neurofisiología en España, por ejemplo. En Brasil, neurofisiología es como una como lo que estás preguntando. Termina en neurología y luego haces neurofisiología 1 año o 2 años, depende. Creo que son 2. Y neuropediatría también puede Mm. hacer eso y neurocirugía también puede hacer Ah, neurofisiología. mira. Sí, eso es. Pero en nuestro país nos formamos así con un curso y nos vamos a... O sea, vos sos Bueno, máster en pero electrodiagnóstico, eso que va por la es mano. un curso que realicé en Barcelona, pero eso sub que vos estás diciendo ya es más Un país muy actuar grande, en un ¿verdad? país. Sí, no, pero podés hacer igual aquí Sí. en Paraguay, solo que va a depender más de que vos vayas haciendo tu camino, haciendo cursos por todos Mm. lados. Por donde te vayas, donde vas a recibir información, te vas a ir, si te gusta eso, ¿verdad? Pero en nuestro país no hay eso, Mm. todavía. Ok, bien, llegamos al final, ni nos dimos ¿Cómo cuenta. te enteras que al final? Yo no pillo. Y allá me hacen señal. Sara le hace, hola, hace. Llegamos al final Ah. de nuestro episodio de hoy. Quedan muchísimas Para cosas flotando. terminar, Que legalmente daba para quedarnos más, pero Sí. Sara. Doctor, para finalizar, Dime. pásale un mensaje ahí, esa es tu cámara, mira. Aquella. Ya, eso quería saber Ah. dónde, porque... No, acá. A los chicos que quieren rendirla con Arema ahora, que les gusta clínica médica, que se están preparando, algún Que sueñan consejito, con que neuro. sueñan con neuro algún día. ¿Qué le dirías? ¿O Y qué le que dirías al es totalmente factible, es posible, no, no, para nada no es algo imposible, para nada. Si le gusta, van a hacer. Probablemente al que le está gustando el podcast o le gusta neuro, hay una posibilidad de hacer en el país o pueden hacer en otro lugar también, ¿verdad? Pero en el país van a tener buena formación. eh, la especialidad es muy linda, a mí me gusta, me encanta. Sí, es un poco como dije, como toda especialidad creo que tiene sus cosas también que de repente no te agradan, pero en general me gusta muchísimo, le va a gustar. Al que le gusta neuro, en general, va a entrar y no creo que se decepcione, difícilmente, ¿verdad? Porque es algo muy llamativo el cerebro, y bueno, yo creo que le animo a que haga Corona Running, que ingrese y que pueda hacer la especialidad, ¿verdad? Y también hay trabajo, pues después de terminar la especialidad, hay también un campo de trabajo para neurología en Es una nuestro salida país. laboral. Hay salida laboral, Mm. somos pocos, como dije. Hay muchas ciudades en nuestro país que no tienen neurólogo, ¿verdad? Y necesitamos tener neurólogo, creo yo, en cada ciudad, por lo menos importante del país, no hay eso. Entonces hay campo laboral también para eso. Entonces le animo a que haga. ¿Y algún consejo para aquel que está teniendo miedo del examen de la CONAREM? No tengas miedo, nada que ver. No, El No, nada que famoso. ver. no tengas miedo. Estoy nervioso. No. Tranquilízate. No tener. No, yo creo que el miedo se pierde cuando estás seguro de algo, ¿verdad? Y yo creo que si estudian bien para la CONAREM y hacen esta metodología que ustedes están diciendo, yo creo que es una forma también de perder el miedo. Porque el miedo viene ante algo que yo no estoy seguro, no sé si estudié todo, tengo miedo, no creo que no leí todo lo que tenía que leer. Creo que tampoco no va a desaparecer ese miedo hasta el final, pero creo que con el aprendizaje basado en lo que ustedes están hablando aquí, me parece que va a ayudar muchísimo a perder el miedo de un examen, por ejemplo. Porque está seguro y creo que el curso que ustedes están haciendo es a través de preguntas y también no le va a sorprender eso al alumno. Creo que si se forman bien en la facultad y después hacen el curso que tienen que hacer para poder rendir, no va a haber problema. Yo creo que se pierde el miedo también ante O un sea que se examen. pueden usar las herramientas con la running para, como Vencer, hablamos hace rato, trabajar positivamente las emociones para encarar correctamente el estudio y así tener mayor provecho. Muy bien. Me gusta Confiar en eso. la Ah. metodología. Bueno, hemos llegado al final. Lispa, estuviste muy callada. es que voy a decir la verdad y pido ya disculpas de antemano. Yo no veo bien y mucho tiempo ya con la luz. Entonces sí estuve casi todo el episodio porque me da la luz en la Todo cara. porque quería hacerte la churra y no usar lente, ¿verdad? No se perdió Ah, mi... ah. Por eso fue el motivo. Yo sí que pensé que es porque somos tres personas que hablan mucho, acá los tres La luz idénticos. hace rato ya me Ah. está... Pero me encantó el episodio. O sea que brilla mucho el Disfrutamos doctor mucho. Emilio. Yo dije al Soy- principio van a soy luz, una pero... Soy una luz. Sí. Sí. Disfrutamos mucho de tu presencia. Muchísimas Gracias. gracias por tu tiempo, por tu predisposición también siempre con nosotros. Era un gran mentor nuestro, personal, y ahora ya te conoce también la gente y te agradecemos muchísimo. Sí, realmente muchísimas Muchas gracias a gracias. ustedes por la invitación, realmente valoro mucho eso. Yo ya quiero invitarle en otra ocasión para hablar de cefalea, por ejemplo. ¿Verdad? Sí, así Podemos hablar. hacer.
Cuando Sí, quieran. y hablar de cefaleas, hablar de casos así interesantes de neuro, ¿Sabes ¿verdad? que sale mucho en Diagonal? Parkinson. Parkinson, podemos Claro. hablar también de Parkinson. Sí. Interesante. Bueno, vamos a agendar eso. Está. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar acá acompañándonos también. Fue un placer. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao, chao.